Señor Jesucristo, Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Hoy vamos a dar un tema titulado Dios te da estrategia y la victoria. En este tema vamos a ver dos personajes donde Dios le entrega la victoria y da una estrategia específicamente para que tú comiences a andar en la bendición de Jehová de los ejércitos. Vamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero quiero que preste atención a esa palabra porque esa palabra va a vivificar tu espíritu y te va a llevar a un nuevo nivel de fe. Gloria a Jesucristo. Espíritu Santo, amigo, tú eres bienvenido en este lugar. Yo sé que estás aquí, pero me encanta exaltarte y decirte que tú eres bueno. Hablemos de la palabra de Jesucristo y glorifiquemos a Jesús unánimemente en el nombre de Jesucristo y que tu palabra vaya con el fin. Va a ser lanzada a través de esta boca, Señor, a aquellos que la van a recibir en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesucristo. El tema titula Dios te da la estrategia, pero te da la victoria. Dios te va a dar una estrategia y te da victoria. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Lo vamos a ver en el libro de Josué 8.1. En el libro de Josué 8.1 vamos a ver cómo Dios comienza a darle la estrategia a Josué para poder llegar a una victoria donde un pueblo que lo tenía subyugado, lo tenía oprimido, pero también vamos a ver otro personaje que es Moisés, como Dios también le entrega la victoria a Moisés, pero también le da una estrategia. Y vamos a hablar en el libro de Josué. En el libro de Josué 8, 1 en adelante, dice que el título, aquí el título es Toma de destrucción de Ai. Era un rey. Leemos su palabra en el nombre de Jesucristo con la dirección del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en Josué 8, 1 adelante. Y dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Y mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, de esta ciudad, a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Y harás ahí y a su rey como hiciste con Jericó y su rey. Solo sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas en la ciudad detrás de ellas. Entonces se levantó Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ahí. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada en la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad. Estáis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgamos ellos contra nosotros, como hicieron antes, y huyeron delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Y huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová nuestro Dios la entregará en nuestras manos. Mira la estrategia que Dios le estaba entregando a Josué. O sea que ya se había visto una guerra entre esta ciudad ahí con el rey. O sea que ya habían tenido un encuentro con ellos y ya había, el pueblo de Israel había huido, ya había corrido, ya se había sentido abrumado por el ejército enemigo, los tenían emboscados, ya tenían que huir. Pero mire que ya esta era la segunda vez que ya venía Josué y la primera palabra que Dios le dice a Josué es, fuérzate y sé valiente, como dice en Josué 1.9. Hoy te mando que por escrito que te esfuerces y que seas valiente y que tomes la palabra de Dios, medítala de día y de noche y no te apartes de ella, de esta ley. Esfuérzate y sé muy valiente. Y le repito otra vez en Josué 1.9. Pero aquí en el 8 está hablando, vuelve Jehová y le dice, el mismo Jehová le dice a Josué, no temáis ni desmayéis, porque yo te voy a entregar esta ciudad. Pero mire que en otras partes bíblicamente miramos de que Dios le decía a los guerreros que fueran y tomaran una ciudad, pero acabaran con todo, que no se cogieran ni siquiera la vaca, ni nada, así como le dijeron a Saúl, nada, nada, nada.
Pero a Josué sí le estaba diciendo que se cogiera todos los despojos, todo lo que había en esa ciudad, que era una ciudad que era muy rica en todo, pero era una ciudad que es una ciudad o un rey que subyugaba mucho el pueblo que estaba alrededor. Entonces el pueblo de Israel tenía que defenderse a través de estos hombres que querían venir a subyugar prácticamente todas las naciones, toda una nación completa. Pero Dios le estaba diciendo a Josué, vas a hacer esto. Coge una parte de los guerreros, vas a coger 30,000 guerreros y los vas a unir y vas a decirle que una parte se quede atrás y otra parte vamos a estar delante del enemigo y vamos a correr, vamos a huir. Para cuando nosotros corramos, ya los tengamos siempre lejos de la ciudad, ustedes tomen la ciudad. Mira la estrategia que Dios le estaba entregando a Josué para tomar esta ciudad. Por eso Dios te va a entregar estrategia para tú avanzar, porque Dios te va a entregar la victoria. Hay una estrategia muy linda que Dios ha entregado en diferentes tiempos y esos tiempos son diferentes a esos tiempos, pero es el mismo enemigo. El enemigo no ha cambiado, las estrategias sí han cambiado. Gloria a Jesucristo. Pero hay una estrategia o no estrategia, sino que hay un punto clave donde Dios siempre le daba la victoria al pueblo, solamente obedeciendo. En la obediencia está la bendición de Dios. Y dice la escritura en el nombre de Jesucristo que aquí en el 8, no, me adelanté mucho, en el 6, y ellos saldrán tras vosotros y huirán. Y huyeron después delante de nosotros. Entonces el 7 dice, y vosotros levantaréis la emboscada y tomaréis la ciudad. El 8 dice, y cuando hayáis tomado, la prendéis a fuego y diréis conforme a la palabra de Jehová, mirad a los que he mandado. Entonces Josué envió a ellos y se fueron a la emboscada. Y se pusieron entre Betel y Ahí, y al occidente de Ahí. Y Josué se quedó en aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, escucha bien, muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ahí. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ahí. Y el valle estaba entre Ahí y tomó consigo 1,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ahí y al occidente de la ciudad. Así dispusieron el pueblo todo el campamento. Mira lo que hicieron. Todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viendo el rey de Ahí, él y su pueblo se aseguraron y madrugaron al tiempo señalado. Los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba, no sabiendo que estaba puesta una emboscada a espalda de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ahí se juntó para perseguirle y siguieron a Josué, siendo allí alejados de la ciudad, y no quedó hombre en Ahí y en Betel, que no salieran tras Israel para perseguirle a Israel. Dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano. Mira lo que le dice. Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Mira, nosotros es tiempo de que en tiempo de guerra, en tiempo de tribulación, en tiempo de dificultad, como dijo Jesús, vamos a tener aflicción, y en tiempo en diferentes áreas de nuestras vidas, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios,
La Biblia dice en Deuteronomio, si oyeres atentamente la voz de Jehová, Deuteronomio 28:1 en adelante, si oyeres atentamente la voz de Jehová, escucha bien, y escuchare y ponere por práctica sus mandamientos, esto vendrá para ti. Y comienza a hablar una especificación de bendiciones, de donde Dios comienza a darle al pueblo de Israel, que le quiere entregar, que sus vacas no va a ser estériles, todo va a ser fructífero, su vientre y todo. Y comienza a darle unas especificaciones de bendición que Dios tiene para con nosotros. Si oyeres, por eso en tiempo de guerra hay que saber escuchar la voz de Dios. Josué dice que estaba en tiempo de guerra y estaba huyendo. Mira, huyendo. ¿Qué estaba haciendo José? Huyendo. Y dice que escuchó la voz de Dios y le dijo, extiende tu lanza hacia la ciudad de Ahí. Mira, escuchó una coordenada, un mandato, una dirección. Y es momento de tu vida que cuando tú te sientas atribulada, es momento de que tú calles para que Él pueda hablar. Oh, santo, riba, checa. Hay momentos de nuestra vida que nosotros cuando nos sentimos atribulados, lo primero que hacemos es desbocarnos delante de Dios y hablar y hablar y hablar por todas las necesidades, por los panes y los peces, por todo, pero no dejamos hablar a Dios, no dejamos que Dios hable, no dejamos que Dios nos hable para nosotros poner atento la oída. Escucha bien, la palabra de Dios dice que la fe no viene por vista, sino por oír la palabra de Dios. Y hay momentos de nuestra vida que nosotros no queremos escuchar la voz de Dios porque queremos hablar a Dios lo que hay en nuestro corazón. Queremos expresarle a Dios lo que hay dentro de nosotros, pero no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos dejar hablar a Dios porque nos sentimos atribulados, porque nos sentimos en diferentes áreas acongojados, llorando, gimiendo. Pero hay momentos donde tú estás en guerra. No sé cuál es la guerra que estás viviendo, pero es un momento donde Dios te va a dar estrategia y te va a dar la victoria. Dios te quiere entregar algo a ti. Y mira cómo le habló a Josué en medio de la guerra. Salieron corriendo, fingieron que estaban huyendo y lo que hizo fue escuchar la voz de Dios. ¿Qué le pasó a José? Dice la Biblia que José, en medio de una tribulación, que donde una mujer lo sedujo y lo estaba acosando para que se acostara con José, José se sintió atribulado. ¿Y qué tuvo que hacer José? Huir. Hay momentos de nuestra vida que tenemos que huirle a Satanás, huir del problema. Huir del problema no es cobardía. Huir del problema es de inteligente, de sabio. O sea, hay que huir de ese problema. Si alguien viene a tentarme en pleitos, en contienda, en ira o a querer sacarle el viejo hombre, huya, córrase. Si así mismo pasa con su esposa o su esposo quiere venir a tentar, a pleitear, a hablarle cosas, quédese callada, mejor quédese callada, diga, después hablamos cuando te pase la ira, así mismo a la esposa, así mismo, o sea, tiene que uno huir, así se vea como una persona grosera, como una persona que deja hablando a la otra, porque como usted no quiere hablar, dígale mejor, hey, después hablamos cuando te pase la ira. ¿Por qué? Porque hay momentos, hay tiempo que tienes que huir. Hay un momento donde tú tienes que resistir al diablo y él huirá de ti, pero hay tiempo donde tú tienes que correr como hizo José y como está haciendo aquí Josué. Josué fingió que estaba siendo derrotado. A veces hay momentos donde tú tienes que fingir que te estás derrotando, que te están hablando mal, que te están criticando, porque el que pelea la batalla se llama Jehová de los ejércitos. A veces tú tienes que fingir que te están tratando mal y dejas que te sientas mal. Finge que te está bueno, está bien, ganaste la victoria. Ganaste la pelea, perdón, más no la victoria. Porque Jehová de los ejércitos pelea por nosotros. Escucha bien, Él pelea por nosotros. Y dice aquí la palabra que Dios le dio una coordenada a Josué. Dice, levanta la vara que tienes ahí. Levanta esa lanza y apúntala hacia el lugar donde tú vas a tener la victoria. Enfócate en el lugar donde quieres victoria. Eso te está diciendo el Señor. Enfócate en el lugar donde quieres victoria. Enfócate, pero no te olvides, enfócate en un lugar sin dejar de hacer las otras cosas. Escucha bien. Josué estaba enfocado en ganar la victoria y estaba enfocado en ahí, en la ciudad, en destruir esa ciudad con el rey. Pero él estaba enfocado, pero también estaba aquí mirando sus hombre de guerra. Él no solamente tenía la vara extendida y estaba ahí presente, no, él estaba pendiente de todo lo que estaba sucediendo, porque un verdadero guerrero dice que es como un militante, mantiene así pendiente, velando, así como un vigilante pendiente de todo
en todas las áreas. Y dice que Josué recibe la orden de Dios y me causa impresión porque ese mismo, mira, esa misma temporada la vive Moisés. Wow. Moisés. Mira, en la guerra que tiene con Amalek, Moisés, esta guerra que tiene con Amalek en Éxodo 17:8, mira, te voy a hablar de este acontecimiento. ¿Por qué me pasé acá? Porque se parece similar a lo que Josué vivió, a lo que Josué estaba viviendo en esta guerra, cuando Dios le dice a Josué, levanta la vara y extiéndela hacia ahí. Y mira lo que le acontece a Moisés, algo similar, que me causó impresión cuando leí y llegó a Moisés también le pasó lo mismo. Hay cosas que te van a pasar igual a los demás, pero diferente en diferentes tiempos. Tú dices, uy, pero yo viví casi la misma guerra. Porque es que lo que pasa es que estamos peleando con el mismo enemigo, pero Dios te dando más estrategia, gloria a Jesucristo y la victoria. En Éxodo del 17, el número 8, dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Yo no sé cuál es tu Amalek, pero tú tienes que hoy derrotarlo. Yo no sé cuál es tu Amalek, pero tú tienes que derrotarlo. No sé cuál es tu Amalek. Esos amalecitas que a veces están internos, Y todo ser humano está luchando con un Amalek, con un vicio, está luchando con obras de la carne, con una ira, con de repente una mirada, unas palabras deshonestas que salen de tu boca, o sea, con lo que sea. Pero hoy vas a acabar con Amalek. Estoy seguro que hoy vas a acabar con Amalek. Y mira lo que le dice. Y dice a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Wow, la autoridad en mi mano. ¿Qué tenía Josué en la mano? Una lanza. ¿Qué tenía Moisés? La vara de Dios en la mano. Y Moisés le estaba dando unas coordenadas a Josué diciéndole de que cogieras unos hombres valientes de guerra, escoge personas de oración, escogen personas de ayuno para que te ayuden a batallar la buena batalla de la fe. De repente estás pasando por una situación de repente muy que no puedes dominar, estás enfermo, atribulado, mis hijos se están descarrilando, o sea, se están yendo para otro lado, descarriando del camino de Cristo. Busca gente de fe, gente de oración, gente de ayuno, no gente que critique, no gente que murmure, no gente que le guste el chisme o mover tanto la lengua, la chónjara, como dice en hebreo. No, busca gente de oración, gente que realmente, que Dios te diga, ve, háblale a tal persona este problema, que esa persona no va a divulgar wow. No va a decir lo que te está pasando. Esa persona va a entrar en oración conmigo y vamos a pelear la buena batalla. Y dice que Moisés le está diciendo a Josué, busca gente, pelea de batalla, de guerra. Y dice que, y busca en la cumbre, porque dice que Moisés sube a la cumbre en la mañana, al collado, en la cima. Y tú sabes qué representa Moisés aquí, quién está en la cima, en lo alto, allá, intercediendo por nosotros. Jesucristo el Salvador. Dice la Biblia que él descendió al Padre y se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder por ti y por mí. Es el único mediador entre el Padre que intercede por nosotros. Ese único mediador que intercede por nosotros. Escucha bien, es el que está ya con el Padre. Pero Jesús dice, yo quiero buscar guerreros que intercedan, me ayuden a interceder en la tierra. Escucha bien, en la tierra. Y dice que busques personas que te ayuden a avanzar en el mundo espiritual. No busques gente que te tire para el mundo, no busques cosas que te tiren para el mundo, no busquen un yugo desigual que te vaya a sacar del evangelio, inclusive los youtubers, TikTok, todo eso que está en las redes sociales que vemos todos los días. Hay cosas que nos está sacando del mundo y no estamos dando de cuenta. El enemigo es muy sigiloso, el enemigo es como la serpiente astuta, él es sigiloso, lentamente te va sacando del evangelio y no te das cuenta. Ya no te da ganas ni de orar, ni buscar a Dios, ni siquiera congregarte. No te da ganas ni de leer la palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy sigiloso.
Él te saca de una u otra manera, busca la estrategia para sacarte. Pero hoy Jesús a través de Moisés y Josué te está dando la estrategia. Busca gente de oración, ve videos que te edifiquen la fe, pastores que te edifiquen la fe, profetas que te edifiquen la fe. Busca videos que realmente te animen a buscar más de Dios, a mantener la fe viva. ¿Tú sabes por qué la Biblia dice en Santiago 1:12 que persevere hasta el final, heredará la corona de vida? ¿Tú sabes por qué dice eso? Porque los que esperamos hasta el final la promesa de Dios, la promesa que Dios te ha entregado a ti, hasta el final vas a ver el cumplimiento de esa promesa y de esa palabra y de la venida de Cristo. Porque cuando tú perseveres hasta el final, escucha bien, vas a obtener la corona de justicia. Y dice que Moisés dijo, en el 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando las bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Mira la simbolización que hay aquí. La roca representa a Jesucristo. Dice que el salmista David, cuando se sintió abatido, abrumado, que estaba en el lodo, en el lodo de desesperación, en el lago cenagoso, que los pies se hundían, que no tenía firmeza donde pisaba, que se sentía que por aquí lo atacaban, que por aquí lo criticaban, que por aquí lo querían matar, que una y otra cosa, que la tentación, dice él, Señor, has escuchado mi clamor y me pusiste en roca fuerte. Me pusiste en roca fuerte. Me cogiste de tu mano y me pusiste en Jesucristo. Dios te ha puesto en la roca fuerte llamada Jesucristo. Moisés ya no podía más y estaba cansado. Y cuando subía las manos prevalecía, tenía victoria. Porque cuando tú levantas tus manos delante de Jehová, escucha bien, cuando tú levantas las manos cuando estás orando, cuando estás adorando, ahí hay victoria. En la alabanza hay victoria. Ahí Dios pelea las batallas. Ahí es donde tú le dices a Dios, aquí estoy mi rey y me postro delante de ti, me arrodillo y levanto mis manos y le digo, Señor, aquí estoy delante de ti, pelea mis batallas. Moisés estaba sintiendo agotado, agotado. ¿Y qué encontró? Eur y Aarón. Ahí estaba Aarón ayudándole a levantar las manos. Estaba Aarón ayudándole a levantar sus manos. Pero mientras que estaba Aarón levantando las manos de Moisés, dice que Amalek iba siendo destruido. Israel prevalecía en la batalla. Mientras que tú te bajes las manos y te sientas derrotada, el Amalek que está dentro de ti te va a derrotar. El vicio que tiene, como dice el apóstol Pablo, el hombre viciado se va a levantar. Mientras que tú bajes la guardia, el enemigo va a querer levantarse. El hombre viejo va a querer venir a levantarse. Pero cuando tú tienes tus manos levantadas, te paras firme en la brecha, diciendo todo pensamiento va cautivo a la obediencia a Cristo. Yo vivo para Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Declarar palabra de fe, actuar conforme a la palabra de Dios. Tú te vuelves un pilar, porque hay dos o tres más que te tienen levantadas las manos en oración. Y el mayor que está sentado ahí reposando, descansando en Jesucristo, descansa en Jesucristo, que es el único que puede ayudarte, el único que puede ayudarte. Jesús dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Mateo dice, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, porque yo hago descansar. Mi yugo es fácil, ligera, mi carga es fácil. Y eso es lo que quiere Jesucristo, quitarte esa carga y llevar el yugo de Jesucristo. A veces nosotros queremos cambiar y decirle, Señor, devuélveme mi carga mejor. Ya no quiero seguir más en esto. Ya me siento abrumado, abrumada, abatido, abatida. Y llevas tu carga. Está bien, Jesús te va a decir, no se va a negar, lleva tu carga.
y me dices si puedes con ella. Y si no puedes, devuélvemela y toma mi yugo que es ligero y ligera mi carga. La palabra de Dios es más fácil llevarla, creerla, tener convicción de lo que crees. Y mira que aquí Josué, mientras que Josué estaba en la guerra, estaba Moisés orando, levantando las manos, pero tenía dos personas que lo estaban ayudando. Estaba el hombre que lo ayudaba. Y dice el 13, y Josué hizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dio a Moisés, escucha bien, dio a Moisés, dijo Moisés, escribe esto para memoria de un libro. Y dijo Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek y debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi, ahí donde da la bandera, Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek desde generación en generación. Por eso Jehová siempre, el que se levanta con Dios, el que se levanta a blasfemar de Dios, aún de Israel, siempre va a pelear es contra Dios, no contra nosotros los cristianos, sino contra Dios. Y dice que le dieron la victoria, escucha bien, la victoria se la entregaron a Moisés, a Josué y a los hombres que estuvieron ahí apoyando a Moisés. Pero ¿qué pasa? Veo alguna condición aquí, que a pesar de que tú estás orando y estás sentado, reposado en Dios, hay otros que están peleando la buena batalla por ti. Mientras que Moisés estaba allá en la cima, orando, ayunando, y con la vara, con las manos extendidas, y había dos hombres sosteniéndole las manos para que no se cansara y siguiera orando y con las manos levantadas, había un hombre llamado Josué peleando la buena batalla en el campo de la batalla. Y así hay personas, mientras que tú estás pidiendo oración por tu área donde estás fallando, hay gente que está en la guerra, gente que está ayunando, gente que está peleando por ti la buena batalla y tú no te estás dando cuenta. Y si te estás dando cuenta, gloria a Jesucristo, porque hay gente de guerra que Dios anda buscando, gente de batalla, gente que te diga, como te diga la circunstancia o como tú cuentes lo que te está pasando, no te critica, sino que uno dice, vamos a pelear la buena batalla y entra en oración ahí mismo y va orando por ti, va reprendiendo y va orando y orando y sigue orando hasta que no ve el resultado, no dejan de orar, porque eso se trata, ver el resultado de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y Dios le entrega a Moisés esta victoria con una vara, con la autoridad que Dios le había entregado a Moisés. Hay hombres de autoridad, hay mujeres de autoridad, y tú crees que porque tus hijos de repente no conocen a Dios, o crees que porque ellos están buscando a Dios, a veces no, ellos no tienen la autoridad suficiente. Por eso tú tienes que pararte tú como mujer o hombre de autoridad y reprender y orar para que Dios haga la voluntad de Él en aquellos que necesitan ver un destello de la gloria de Dios. Y volvemos al libro de Josué. Ahí mismo en el libro de Josué estamos. Gloria a Jesucristo. Ya vimos que como la misma escena prácticamente con diferentes órdenes sucede a un caso donde Dios le entrega la victoria a Moisés con las manos alzadas y con la vara. Y ahí mismo en Josué 8, donde estamos en el Josué 8, vamos a ver en el 17. Y quedó el 16, y todo el pueblo estaba en ahí junto para perseguir, y salieron de Josué. El 17 dice, y no quedó hombre en ahí en Betel, y seguimos avanzando al 19, y levantándose prontamente en el lugar que estaba en la emboscada, alzó su mano y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de ahí volvieron su rostro, y al mirar que aquí el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a la otra, porque el pueblo que había huido hacia el desierto se volvió contra los que seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a la ciudad de ahí. Mira, la señal era clara. La señal que cuando vieron que la ciudad estaba prendida en humo, ahí aprovecharon y se devolvieron y comenzaron a contraatacar.
Dios te va a mostrar una señal para que tú puedas entrar a atacar al enemigo. Al enemigo no se ataca solamente de boca. Al enemigo no se ataca solamente cuando dice, no es que yo esto y yo esto. No, no, Dios te va a dar la estrategia. A veces el enemigo se vence solamente con el testimonio de Cristo. A veces tú ganas la victoria solamente quedándote callada. A veces tú ganas la victoria orando y reprendiendo. A veces Dios te da la victoria diciéndote, adora, solamente adora, levanta tus manos y adora. Y de repente Dios te va a decir, solamente adórame, canta, trae cánticos nuevos. De repente Dios te va a decir, arrodíllate. De repente Dios te va a decir, métete en ayuno. De repente Dios te va a decir, léete este salmo y oras con este salmo. Mil y mil estrategias tiene Dios, pero yo sí sé que cuando Dios te da la estrategia, ahí viene la victoria. Cuando Dios te da la estrategia, porque viene la victoria. Y la estrategia la tienes en tus manos. Dios está diciendo, ve, espérate, cálmate, espérate. Hay un fruto del Espíritu Santo que es el cual vas a combatir la depresión. ¿Y cuál es? El gozo. ¡Wow! Pero me siento hipócrita, está riendo, sonriendo. No, lo que pasa es que dice que con el bien vencerás el mal. Con el bien vas a vencer el mal. Uno no se hace perfecto sin practicar la perfección. Tú no se haces teólogo sin estudiar la teología. Tú no te haces doctor o doctora sin estudiar la medicina. Tú tienes que practicar el gozo para llegar a la perfección del gozo. Tú no te vuelves pastor sin Dios te llama, sin que Dios te llame. Si tú no lees la escritura, no vas a aprender de lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo se vas a dar cuenta de lo que Dios quiere hacer para ti, lo que está sucediendo si no lees la escritura? La práctica hace el maestro. Yo cuando empecé el mundo cristiano, yo le decía al Señor que quería cambiar y quería seguir avanzando. Yo quería tener el gozo del Señor, quería tener la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la fe. Pero ¿cómo yo me vuelvo un maestro en esto o una persona de ejemplo en esta área si no practico aquella cosa? Y yo comencé a practicarla. Al principio parecía un fingimiento. Fingía estar en la fe, hombre de fe, vamos para adelante. Y tenía un grupo de jóvenes y todo era, vamos para allá, hagamos esto y esto. Y yo estaba practicando la fe porque yo quería darle crecimiento a la fe, pero al principio se veía como si fuera una farsa. Señor, que incitando a a estos muchachos a la fe y yo ni siquiera tengo para comprarme un par de zapatos, ni siquiera busco para, o sea, y eso me hizo dar que mi fe se activara, la fe, el poder de Dios se activara en mi vida. Eso hizo que el gozo de Dios se derramara en mi vida. Eso hizo que la paciencia, la bondad de Dios se derramara en mi vida, practicando un fruto que yo no tenía. Y eso hizo que eso viniera a mi vida. Porque cuando tú no practicas algo, nunca vas a llegar a hacer lo que quieres hacer. Yo quiero aprender el inglés, pero ¿cómo hago para aprenderlo si ni siquiera lo estoy practicando, ni siquiera lo estudio? Yo sé que Dios puede hacer un milagro y hablar en lenguas y de repente entender el idioma, Dios lo puede hacer. Pero también dice a Josué le estaba diciendo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice que el que esté triste que grite, ría? ¿Por qué? Porque hay algo en el mundo espiritual que cuando tú comienzas a proclamar y a hablar con tu boca y a reír o a proclamar o a hacer lo que quieres hacer, se desciende el poder de Dios, las tinieblas huyen. Si tú ves que tu cuarto está oscuro y quieres un bombillo que alumbre bien, tú tienes que buscar el bombillo que alumbre mejor. Tú puedes conformar siempre ahí con el ataque del diablo. Dile, Señor, ¿cuál es la estrategia aquí? He intentado hacer muchas cosas, pero no he podido. Ahora dime cuál es que realmente. Pero hay una sola estrategia que funciona y es el nombre de Jesucristo. En ese nombre que se sujeta a toda cosa, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se sujeta. Todo se va a sujetar ahí, en ese nombre de Jesucristo. Y con ese nombre no debe falla ninguna. Esa estrategia que siempre funciona por mil y mil y mil y mil, por décadas y millones sobre millones hasta el fin del mundo. Va a funcionar, que es el nombre de Jesucristo. Y seguimos aquí con la estrategia que Dios le había entregado a Moisés, digo, a Josué. Y dice que Josué llega y comienza, el 20 dice, y los hombres de ahí volvieron el rostro y al mirar que he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron, mire, no pudieron huir ni a una parte ni a otro porque ya Josué lo tenían emboscado, dice el 22, y los otros salieron de la ciudad.
y su encuentro. Y así fueron encerrados en medio de Israel los unos por el otro lado y el otro por el otro lado. Y dice, y los hirieron hasta que no quedó ninguno en ellos de escapase. Pero tomaron y volvió el rey ahí y lo trajeron a Josué. Cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores y acabaron con todo lo que estaba ahí, dice, el campo del desierto donde habían perseguido a todos los murieron a filo de espada hasta ser consumidos. Todos los israelitas volvieron ahí y también lo hirieron a filo de espada. Y el número de los que acabaron de fueron hombres 12,000 y todos los de ahí, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de ahí. Aquí hay una diferencia, porque a Moisés lo ayudaron a levantar las manos con la vara para que orara. A Josué nadie lo ayudó. La Biblia no registra de que cogieron y sostenieron la mano de Josué con esa lanza levantada, apuntando hacia la ciudad de ahí. Nadie le ayudó. Josué dice que no bajó la mano hasta que no vio la guerra, hasta que no vio la victoria, hasta que no vio que todo estaba consumido, no bajó la mano. Porque Dios te va a dar fuerza. La misma estrategia que le funcionó a Moisés no te va a funcionar contigo. Dios a ti te va a dar una nueva estrategia, un nuevo, algo te va a llenar más de su presencia, más de lo que va a hacer. Y Dios quiere hacer algo contigo. El cielo está abierto a favor de ti para hacer algo Dios contigo. Dios va a entregarte la victoria y dice que ahí, vean, hasta destruir por completo todos los moradores de ahí. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra que Jehová le había dado a Josué. Dios tiene una palabra para ti y es, esfuérzate y sé valiente. Hoy te dio la estrategia para derrotar al enemigo que te estaba perturbando. El enemigo que ya te tenía azotado, Dios te dio la victoria. ¿Y cuál es la victoria? Esfuérzate y sé valiente. Obedece a Dios. Obedécele. Escúchale en tiempo de dificultad. Abre tu oído espiritual para que Él pueda hacer lo que quiera hacer contigo. Es que no lo dejas hablar. Tus pensamientos parecen un motor, parece una bomba nuclear, estallando a cada rato, a cada momento esa mente pensando, explosión tras explosión, los pistones encendidos, parecen una locomotora prendida y no dejas escuchar los pensamientos de Dios en ti. Es momento donde tienes que callarte y hacer silencio para poder escuchar lo que Dios quiere decirte. Y Dios se va a guiar, te va a ir guiando en el propósito que quiere hacer contigo. Él te va a dar la estrategia y te va a sacar de aquella dificultad. Dios lo va a hacer. Anoche hablaba con Dios y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y no lo dejaba hablar. Y me acosté y estaba en mi pensamiento y hable y hable y predícele y dícele hasta que le dije, bueno, está bien. No te digo más nada. Estoy a tu voluntad, a tu disposición. Tú lo harás. No sé cómo, pero lo harás. Ese es el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y terminamos aquí con el 28. Y Josué quemó ahí y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre, hasta hoy. Y el rey de ahí lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen el madero de su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran monumento de piedra que permanece hasta hoy. Ahí levantaron un monumento. Dios lo que quiere es raer, desbaratar, destruir todo lo que el enemigo quiso hacer en tu vida. Y tú sabes por qué está ese monumento ahí. A veces Dios te recuerda el pasado, te dice, no te olvides de dónde te saqué. A veces hay un monumento tuyo en tu mente y no es porque estés pecando, sino que hay un monumento que Dios te hace recordar. Ahí hay un monumento y no te olvides de dónde te saqué y para dónde te llevo. Y hay cristianos que se olvidan de dónde Dios los sacó
Se olvidaron de que ellos eran mentirosos, que eran prostitutas, que eran prostitutos, que eran alcohólicos, que eran, mejor dicho, de todo eran. Picaban, mataban a narcotraficantes y se olvidaron de dónde eran. Se olvidaron y ahora se creen los santos, los querubines que tienen 4 alas. Y lo que hacen es criticar a aquellas personas que están subiendo o que un hermano pecó y lo que hacen es criticarlo. Lo que hacen es criticar, a contraatacar al hermano, contraatacar a la hermana, al pastor que está subiendo y así sucesivamente lo están criticando, pero ellos se han olvidado de que ellos también fueron del mundo también. Y están criticando a los jóvenes que están en el mundo, a las mujeres que están en el mundo y esa gente que está en el mundo, pecando. Y los condenan con el que se vayan al infierno y los condenan que yo no sé qué, pero se olvidaron que Dios los sacó también a ellos de allá. No se olviden, dijo el apóstol Pablo, de dónde Dios los sacó. No se olviden de esos lugares, para que siempre se recuerden y digan, Señor, gracias por haberme sacado de allá. Cuando veas a un joven pecando, una mujer pecando, dile, gracias Señor porque me sacaste de ahí, tú lo vas a sacar a él también. De esos escombros donde Dios te sacó, de las lavas del infierno Dios te sacó. Y también va a sacar a aquellos que están pecando. Dios tiene misericordia para con ellos. Pero no te olvides que Dios te va a dar la estrategia. En Josué 8:1 Dios te está entregando armas espirituales. Y a Moisés, la oración es lo más importante. Cuando tú te sientas que el enemigo no te quiere dejar orar, es que te está robando. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes un arma, un fusil o una ametralladora. Y cuando la ametralladora se está quedando sin balas, es porque ya está quedándose sin balas. Ya no hay munición. Tú tienes que recargarte con la munición. Y como el enemigo, como tú estás disparando, orando, ayunando y le estás dando bombardeo al enemigo porque él sabe que tú eres un hombre de oración y entre más ora, más se recarga la ametralladora, más se recarga el fusil, estás disparando, le tienes granada, tienes mortero, tiene una artillería pesada de gente, tiene un grupo de gente de comando, de RA, militantes de la guerra de Dios, gente guerrero que están ahí orando por ti, batallando por ti, están en la guerra de punta de lanza. Y Dios te tiene como una atalaya y estás ahí, pero como el enemigo sabe que tú eres una tarea, te trae la aflicción, te trae desánimo, o sea, te trae todo. ¿Y qué pasa? Que cuando tú ya ves tu fusil o de repente tienes tu ametralladora, mira que ya no tienes balas, es porque ya la oración la has menguado dejar de orar, has menguado, ya no levantas las manos cuando estás en la iglesia adorando al rey para recibir lo que Dios tiene para ti, ya no la levantas, sino que te cruzas ahí, agachas la cabeza y aparentemente estás ahí, pero tu mente está en otro lado. Estás perdiendo munición, estás perdiendo munición. Pero te digo que lo más importante, que nunca, nunca Jesucristo con todo su ejército te va a abandonar. Él nunca, Él siempre va a estar ahí. Nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar ahí. Por eso yo te digo, levántate, sé fuerte y valiente a obedecer a tu rey. Levantémonos, pueblo de Dios, a predicar el Evangelio. En las redes sociales predica el Evangelio. Habla del Evangelio. Predica el Evangelio. El tiempo que te la pasas 3 horas, 1 hora viendo cosas que no es adecuadas, comparte la palabra, lee la palabra. Todo tiene su tiempo. A veces tenemos más tiempo para otras cosas, sí, pero todo tiene su tiempo. No te desenfoques. Enfócate en lo que tienes para enfocarte. Escucha bien. No te desenfoques. Enfócate en lo que te quieres enfocar. Enfócate. Y si te vas a enfocar en todo lo que Dios ha puesto para ti, en empleo, en lo que sea, familia, hogar, pero no te desenfoques también de las cosas de Dios. Porque lo más importante es enfocarse en las cosas de Dios, en la familia, el enfoque. Así que vamos a avanzar y vamos a decirle al enemigo que hoy tomamos una decisión, porque hay gente que te está ayudando a orar como a Moisés, levantando tus manos y con la autoridad que Dios te ha entregado y el descanso que es la roca en Jesucristo. Hoy Dios te está dando un descanso. Descansa en mí. Sigue orando, sigue creyendo. Josué, un hombre que se levantó, no superó a Moisés, pero sí Dios le dio una autoridad y hizo cosas mayores de las que hizo Moisés. Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo he hecho. Y nosotros vamos a hacer cosas mayores de las que Jesús hizo. Vamos a hacer cosas mayores. No sé cómo, pero vamos a hacer cosas mayores. Así que a esforzarnos y a creer
y arrebatar el reino de los cielos para que sea manifestado en la tierra. Todo lo que Dios quiere hacer, tú tienes dones espirituales, tienes dones espirituales, don de sanidad, milagros, úsalo. No importa que el milagro no suceda en ese momento, ora por esa persona, vuelve un practicante de ese don. No es que yo oro, pero parece como fuera un fingimiento. Dios no me escucha así. Ora, porque así se perfecciona el don en tu vida. Ora, la fe se activa y sigue orando, que Dios no te baje en vergüenza. Cuando menos piense ya, Dios comienza a hacer los milagros a través de tus manos, a través de tu boca, comienza a usarte en todos los dones espirituales que Él ha entregado y los ministerios. Si tienes el ministerio, comienza a fluir. El dedo te mete a la mente que tú no sirves para eso, que estás fingiendo ser cristiano, que estás burlándote de Dios. No le creas nada al diablo, que el diablo es mentiroso, él es homicida desde el principio y mentiroso desde la creación del mundo. Él es un mentiroso, no le creas nada a él, créele a Dios, que Dios está haciendo grandes cosas en tu vida. Josué se levantó y comenzó a creer. Cree en Dios y cree en ti mismo que tú puedes hacer las cosas. Pero primero crees en Dios primeramente y en ti mismo, que sí puedes avanzar, que sí puedes lograr lo que quieres, para que puedas llegar a la cima y decirle, Señor, victoria total. Gracias, Señor. Así que quiero orar por ti si te sientes un poco afligida o de estar atacando o te sientes atacada, atacado. Todos a veces sentimos ataque del enemigo. No hay ni uno que no reciba ataque. Y si no has sentido ataque, preocúpate que el enemigo está viendo que estás bajando la guardia, por eso te deja quieto. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Oramos por los creyentes, Señor. Oramos por aquellos que están ahí, que las manos se les están cayendo y que ya no pueden más. Hoy oro, Padre, para que levante sus manos, Señor, y use un Aarón, un Hur ahí, Padre, un Aarón, usa los Aarones, Señor, bendito Rey, o un Caleb ahí, para que levante las manos de Moisés, a Caleb y a Aarón, y a un Josué de guerra, Señor, para que puedan, esos Moisés que están débiles, esas mujeres que están débiles, que ya no pueden más, estos hombres, sentarse en la roca y descansar ahí, Señor, porque llevan una carga que no pueden soportar, Señor, que lleven tu yugo que es ligera, Señor. Hoy te pido que levantes las manos de ellos, Señor, y que se levanten como un Josué y pongan la mirada allá al enfoque que es Cristo Jesús. Que esa lanza no la suelten y que se enfoquen hasta no ver la victoria, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy gracias. Declaro sanidad sobre los cuerpos. Ponga la mano en su corazón si se siente enferma, enfermo. Y yo oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo vea, toque allá donde está la enfermedad y te declaro sana, sano, dolencia, sana, lo que tenga, lo que sea que tengas. Hoy, que por la llaga de Cristo, dice Isaías 53, tú ya fuiste sanada, sanado. Aún tu alma, por la falta de perdón que hay, la falta de perdón que hay en tu corazón, los huesos están sufriendo, la amargura está viniendo. Hoy pido en el nombre de Jesucristo que haya una sanidad interior espiritualmente para que tu cuerpo sea sano. Una liberación Dios va a hacer en el nombre de Jesucristo. Hoy declaro y lo siento que Dios va a liberar a alguien en el nombre de Jesucristo. Va a liberarte de de la pornografía, del sexo despiadado, lujuria. Dios te va a liberar, hombre, mujer. Dios te va a liberar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, mi rey. Gente que ya no quiere vivir más esclavo del pecado. Hoy dile, Señor Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador y me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Dame la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y cámbiame hoy para no seguir siendo el mismo hombre y la misma mujer de antes, sino que quiero ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Dame un nuevo espíritu y un nuevo corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios me le bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo.